No hay un amor en la tierra tan feroz como el amor de un padre por su hijo. Y no hay un miedo tan profundo como el miedo a que algo le pasa. Vivimos en un mundo que se ha convertido en un campo de mina para el alma de nuestros hijos. Cada película, cada video en internet, cada nueva amistad, cada ideología en la escuela puede ser una trampa diseñada para robar su inocencia, para confundir su identidad y para apagar la llama de la fe en su corazón. Y nosotros como padres a menudo nos sentimos impotentes. Los vemos salir por la puerta cada mañana y nuestro corazón se encoge en una oración silenciosa y temerosa. Dios mío, cuídalos. Nos sentimos como guardianes desarmados, viendo cómo un ejército invisible asedia nuestro tesoro más preciado. Pero ¿y si te dijera que no fuiste llamado a ser un padre que se preocupa, sino un guerrero que cubre, un sacerdote que levanta murallas de fuego espirituales alrededor de su linaje? Y si te dijera que Dios te ha entregado un arsenal celestial, un protocolo de guerra, una oración de cobertura tan poderosa que puede blindar a tus hijos de todo mal, en la enseñanza de hoy no te voy a dar un simple consejo, te voy a entregar las almas. Vamos a abrir la armería del cielo para que aprendas paso a paso a construir un blindaje espiritual de 7 capas sobre tus hijos. Aprenderás a usar el nombre de Jesús como un decreto de jurisdicción, la sangre de Cristo como un sello de protección y la palabra de Dios como la espada que forja su destino. Así que si amas a tus hijos más que a tu propia vida, si estás harto de sentirte impotente ante la oscuridad de este mundo, si estás listo para pasar de la ansiedad a la autoridad y convertirte en el guardián espiritual que Dios te llamó a ser, entonces este mensaje es tu llamado a las armas. Prepara tu espíritu, porque hoy aprende a blindar tu legado. Comencemos. Amados padres, madres, abuelos y guardianes de la próxima generación, no hay amor en la tierra que se compare al que sentimos por nuestros hijos. Desde el momento en que los sostenemos por primera vez, un instinto protector feroz y primario se despierta en nosotros. Anhelamos construir un muro a su alrededor, una fortaleza impenetrable que los proteja de todo mal, de toda enfermedad, de toda herida. Pero a medida que crecen y se adentran en un mundo cada vez más oscuro y hostil, una angustia silenciosa comienza a crecer en nuestro corazón. Vemos los peligros que los acechan en las escuelas, en internet, en las amistades, y nos sentimos impotentes como guardianes con las manos vacías frente a un ejército invisible. Si has sentido ese nudo en el estómago al dejar a tu hijo en la puerta del colegio, si has pasado noche en vela orando por un hijo que se ha desviado del camino, si sientes un temor constante por el futuro de tus nietos, quiero que sepas que ese instinto protector no es una simple emoción humana, es el eco del corazón de Dios en ti. Es el Espíritu Santo despertándote a una realidad que debemos entender con una seriedad absoluta. La batalla más feroz que se libra en el mundo espiritual no es por el oro, ni por los gobiernos, ni por los territorios. La batalla más estratégica y más violenta se está librando por el alma de nuestros hijos. Para poder ganar esta guerra, primero debemos entender por qué nuestro adversario está tan obsesionado con ellos. El enemigo no ataca a nuestros hijos al azar. Los ataca con un propósito, con una estrategia diabólica, porque él entiende el valor que ellos tienen en el plan de Dios, a menudo mucho mejor que nosotros. Él no ve a un niño o a un adolescente, él ve un tesoro, un arma, un legado, y su objetivo es robar ese tesoro antes de que nosotros, sus guardianes, nos demos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios nos revela el verdadero valor de nuestros hijos. En el Salmo 127, versículo 3 leemos: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¡Qué declaración tan poderosa! Tus hijos no son, en primer lugar, tus hijos, son herencia de Jehová, son un tesoro que te ha sido prestado, una porción de la riqueza del cielo que Él ha puesto bajo tu cuidado. El enemigo los ataca porque odia a su dueño. Atacar a tus hijos es su manera de intentar dañar la propiedad más preciada de Dios. Pero no solo son un tesoro, también son un arma. El mismo Salmo continúa en los versículos 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios no ve a tus hijos como seres frágiles que solo necesitan protección. Él los ve como saetas, como flechas en las manos de un guerrero. Una flecha no está hecha para ser guardada en una vitrina. Está diseñada para ser lanzada, para volar lejos, para penetrar en el territorio enemigo y para alcanzar un blanco que el guerrero no puede alcanzar por sí mismo. Tus hijos son la flecha con la que Dios quiere impactar el futuro. Son las respuestas a las oraciones que tú no vivirás para ver contestadas, y el enemigo lo sabe. Su estrategia es romper esas flechas antes de que sean lanzadas del arco. Por eso la guerra contra ellos es tan intensa. Cuando él siembra rebeldía en el corazón de un adolescente, no está solo causando un problema familiar, está intentando que la flecha se desvíe de su blanco. Cuando le susurra mentiras de inseguridad y de depresión a una jovencita, no está solo atacando sus emociones, está intentando ponerle un peso a la punta de la flecha para que no pueda volar lejos. Cuando atrae a un joven a las adicciones o a la inmoralidad, no está solo arruinando su presente, está intentando quebrar la madera de la flecha para que se parta en el aire.
Esta revelación debe cambiar nuestra perspectiva. Los problemas que enfrentan nuestros hijos no son simples fases de la edad ni meras malas influencias. Debemos aprender a ver con los ojos del Espíritu y a reconocer que detrás de la rebeldía, de la apatía espiritual, de la confusión de identidad, a menudo hay una batalla por el destino de una herencia de Jehová. No para que vivamos en pánico, sino para que nos levantemos como los valientes del Salmo, como los guerreros a quienes se les ha confiado el cuidado de estas flechas preciosas. Ya no podemos permitirnos ser padres y madres pasivos, que se limitan a preocuparse. La preocupación es la oración del que no cree, pero la fe es la oración del que sabe que tiene autoridad. Dios no te dio la responsabilidad de cuidar esta flecha sin darte también la autoridad y el armamento para protegerla. Has sido llamado a ser el guardián de la aljaba, el sacerdote de tu linaje. Hemos entendido el valor incalculable de lo que defendemos. Hemos reconocido la seriedad de la batalla. Ahora, antes de aprender a usar las armas, debemos primero tomar posesión de nuestro puesto de autoridad, de nuestro derecho legal que nos posiciona no como víctimas de las circunstancias, sino como los guardianes comisionados por Dios sobre nuestro legado. Amados, qué revelación tan crucial es entender el valor de nuestros hijos como herencia de Dios y flechas en manos de un valiente. Pero el conocimiento del valor de un tesoro, si no va acompañado de la autoridad para protegerlo, solo produce ansiedad. Hoy vamos a desmantelar la mentira que nos ha hecho sentir impotentes y vamos a tomar posesión del manto de autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Porque antes de aprender a usar las armas de guerra, primero debemos entender que tenemos el derecho legal de portarlas. Hoy vamos a despertar a nuestro sacerdocio real. La mayoría de nosotros operamos como padres bajo un modelo puramente humano. Creemos que nuestra única responsabilidad es proveer comida, techo, educación y buenos consejos. Y aunque todo eso es bueno y necesario, es solo la parte visible del iceberg. Dios nos ha dado una responsabilidad y por lo tanto una autoridad mucho más alta, la de ser los sacerdotes de nuestro hogar. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era el guardián espiritual de la familia. Era el que se paraba en la brecha entre el pueblo y Dios, el que ofrecía los sacrificios, el que enseñaba la ley, el que declaraba la bendición. Esa función no desapareció con el Antiguo Testamento, fue transferida a cada padre y madre creyente. Tú eres el sacerdote, la sacerdotisa de tu linaje. Tienes una autoridad espiritual delegada directamente por Dios sobre tus hijos que ninguna otra persona en la tierra tiene. Ni el mejor pastor, ni el mejor maestro, ni el mejor amigo. Hay un poder y una unción único en la oración de un padre o una madre por sus hijos. El enemigo lo sabe y por eso su estrategia principal es hacerte sentir descalificado, hacerte creer que por tus errores pasados o tus debilidades presentes no tienes la autoridad para orar. Pero hoy esa mentira se derrumba. Tu autoridad no se basa en tu perfección, se basa en tu posición. En el momento en que te convertiste en padre o madre, Dios te dio un manto de autoridad espiritual sobre esa vida. Y en el momento en que te convertiste en creyente, esa autoridad fue magnificada por tu pacto con Cristo. No oras como un ciudadano común pidiendo por otro. Oras como un representante legal, como un embajador comisionado sobre un territorio que Dios mismo ha puesto bajo tu jurisdicción. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de este sacerdocio paternal en la vida de Job. En el capítulo 1, versículo 5, la Escritura nos dice que después de que sus hijos tenían fiesta, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job entendía su rol. No estaba siendo un padre controlador, estaba siendo un sacerdote protector. Se paraba en la brecha por sus hijos, cubriendo con el sacrificio las posibles faltas que ellos, en su inmadurez, pudieran haber cometido. Él estaba proveyendo una cobertura espiritual constante. Esta es nuestra herencia y nuestra responsabilidad. Nosotros ya no ofrecemos holocaustos de animales, ofrecemos el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. Pero el principio es el mismo. Somos llamados a levantarnos de mañana, a interceder, a cubrir, a proteger a nuestros hijos en el mundo espiritual, incluso por las faltas que no conocemos. Somos sus abogados defensores en la corte del cielo. El Nuevo Testamento eleva esta verdad a un nuevo nivel. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos da nuestra identidad oficial en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No eres solo un sacerdote, eres un sacerdote real, pertenece a la realeza del cielo. Y un sacerdote real no le ruega al enemigo que se vaya, le da una orden en nombre de su rey. Por lo tanto, cuando te paras a orar por tus hijos, no lo hagas con una postura de debilidad o de duda. Párate en tu oficio, reconoce tu autoridad. Tu oración no es una sugerencia al universo, es la ejecución de una política del reino de los cielos sobre la vida de la herencia de Jehová.
Cuando le hablas a un espíritu de rebeldía o de confusión que ataca a tu hijo, no estás hablando como un simple padre preocupado, estás hablando como el embajador plenipotenciario del Rey Jesús, con todo el respaldo del ejército celestial. Esta revelación debe cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres la víctima impotente de las malas influencias que atacan a tus hijos, eres el guardián de la puerta, eres el centinela en la muralla. Eres el que tiene la autoridad dada por Dios para decir, sobre mi hijo no, sobre mi hija no, este es territorio santo y aquí no tienes parte ni lugar. Establecer esta autoridad en tu corazón es el primer paso para una oración de cobertura eficaz. Debes saber quién eres antes de poder ejecutar lo que puedes hacer. Has sido ungido para esta tarea, has sido comisionado. El manto de sacerdote está sobre tus hombros. Y ahora que estamos firmemente plantados en la revelación de nuestra autoridad, ya no somos guardianes con las manos vacías. Nuestro Rey nos ha entregado un arsenal completo, las armas del cielo para proteger a su herencia. Y la primera y más poderosa de todas es el arma de la jurisdicción legal. Amados, la revelación de que hemos sido comisionados como sacerdotes sobre nuestro hogar nos posiciona en un lugar de autoridad inmensa. Pero esta autoridad no es una fuerza abstracta, se ejerce a través de un instrumento específico, un arma que el cielo nos ha entregado, la cual tiene el poder de hacer cumplir las leyes del reino de Dios en la tierra. La primera y más fundamental capa de blindaje que debemos colocar sobre nuestros hijos no es un deseo, ni una esperanza, ni una súplica. Es un decreto. Es el poder legal que se desata al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido enseñados, a menudo por una tradición religiosa incompleta, a usar el nombre de Jesús como una firma al final de nuestras oraciones. Es la coletilla que añadimos por costumbre como un amén anticipado. Pero hoy el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo y mostrarnos que el nombre de Jesús no es el punto final de nuestra oración, es el punto de partida de nuestra autoridad. No es una muletilla, es un martillo de guerra, no es un amuleto, es el sello real del Rey del Universo que convierte nuestras palabras de fe en un decreto de desalojo contra todo poder de las tinieblas. Cuando tú, como padre o madre, te paras a orar por tus hijos, no estás operando en tu propia autoridad, estás actuando como un embajador. Un embajador no tiene poder por sí mismo, pero cuando habla en nombre del rey, sus palabras llevan todo el peso y el respaldo militar de la nación que representa. De la misma manera, cuando tú hablas en el nombre de Jesús, no estás hablando como un padre preocupado, estás hablando como un embajador del reino de los cielos. Y todo el ejército celestial se pone en atención para respaldar el decreto que sale de tu boca. El nombre de Jesús establece la jurisdicción del cielo sobre la vida de tus hijos. Piénsalo así. El mundo es un territorio en disputa. Y el enemigo, a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo, intentará reclamar el territorio de la vida de tus hijos a través de la rebeldía, la confusión, la enfermedad o el miedo. Tu trabajo como sacerdote de tu hogar es pararte sobre ese territorio y plantar la bandera del reino de los cielos. Y esa bandera es el nombre de Jesús. Cuando tú declaras el nombre de Jesús sobre tu hijo, estás haciendo un anuncio legal en el mundo espiritual. Estás diciendo, este niño, esta niña no es territorio neutral, es propiedad privada del Rey Jesús. Fue comprado por un precio. Y aquí en este territorio las leyes del infierno no aplican. Solo las leyes del cielo tienen jurisdicción. ¿Por qué tiembla el enemigo ante ese nombre? Porque ese nombre es la banda sonora de su derrota eterna. Fue en ese nombre que los demonios eran expulsados y se sometían. Fue en ese nombre que la enfermedad tuvo que retroceder. Fue ante ese nombre que la muerte misma tuvo que entregar su botín. Y fue por ese nombre que Jesús en la cruz no solo derrotó a Satanás, sino que lo despojó, lo desarmó y lo exhibió públicamente como un perdedor humillado. Cada vez que tú declaras ese nombre, le estás restregando al diablo en la cara su acta de derrota, el certificado de su bancarrota de poder. La palabra de Dios nos da el fundamento de esta autoridad universal. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos el decreto supremo del cielo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la ley de leyes del universo. El nombre de Jesús es la máxima autoridad. Está por encima del nombre de la ansiedad, por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre de la adicción, por encima del nombre de la confusión de género, por encima del nombre del cáncer. Y la ley es que toda la rodilla, incluyendo la de cada espíritu maligno que intente atormentar a tus hijos, está legalmente obligada a doblarse en sumisión ante la mención de ese nombre. Por lo tanto, nuestra oración de cobertura cambia radicalmente. Ya no es una oración defensiva y temerosa. Se convierte en un decreto ofensivo y lleno de autoridad. En lugar de orar, Señor, por favor, cuida a mi hijo de las malas influencias en la escuela, te levanta tu sacerdocio y decreta, en el nombre de Jesús, yo ato toda mala influencia, todo espíritu de acoso y toda la asignación del enemigo contra mi hijo en su escuela.
Declaro que él camina en el favor de Dios, que es luz en medio de la tiniebla, y que ningún plan del infierno contra él prosperará. Has dejado de ser una víctima que reacciona para convertirte en un gobernante que establece. Estás usando el arma de la jurisdicción legal para declarar las fronteras del reino de Dios alrededor de la vida de tu herencia. Este decreto, pronunciado en el nombre de Jesús, es el que establece la frontera legal. Es el que le notifica al infierno quién es el dueño. Pero toda frontera establecida necesita ser sellada y protegida por una muralla, una línea que el destructor no pueda cruzar. Amados sacerdotes del hogar, el decreto de autoridad pronunciado en el nombre de Jesús establece la frontera legal alrededor de la vida de nuestros hijos. Pero todo buen general sabe que una frontera declarada debe ser fortificada. No basta con plantar la bandera, hay que construir la muralla. Y en el arsenal del cielo, Dios nos ha entregado una segunda arma, una que no solo es un arma, sino que es un pacto viviente, una muralla de fuego líquida. Esta segunda capa del blindaje, el sello que hace nuestra fortaleza impenetrable, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para entender el poder protector de la sangre, debemos viajar en el tiempo a la noche más oscura y aterradora de la historia de Israel. En el libro de Éxodo, el pueblo de Dios seguía siendo esclavo en Egipto, y la 10ª y última plaga estaba a punto de ser desatada. Un ángel de la muerte pasaría por toda la tierra, y la vida del primogénito en cada casa sería tomada. Era una noche de juicio sin distinción. Pero en medio de esa sentencia de muerte universal, Dios le dio a su pueblo un protocolo de protección, un código de salvación que no tenía ninguna lógica humana. No les pidió que afilaran sus espadas, no les pidió que reforzaran sus puertas. Le dio una orden extraña. Cada familia debería tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y con un manojo de hisopo tomar la sangre y pintar los 2 postes y el dintel de la puerta de su casa. Su única alma en esa noche de terror no era el acero, era la sangre. Su única defensa era un acto de obediencia y de fe. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Dios le da la promesa que es el fundamento de nuestra protección hoy. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Detengámonos en esta revelación. La sangre no era un arma para pelear contra el ángel, era una señal para el mundo espiritual. Era la marca legal que le decía el poder de la muerte. Este territorio está bajo un pacto con el Dios Todopoderoso. No tiene jurisdicción aquí, no puedes entrar. El ángel no se detenía a ver si la familia de adentro era perfecta o si merecía ser salvada. Su única instrucción era buscar la señal de la sangre. Donde estaba la sangre, la muerte tenía que pasar de largo. Hermanos, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual perfecto. Su sacrificio en la cruz fue el sacrificio final y eterno. Y su sangre, derramada una vez y para siempre, es la señal de un pacto infinitamente más poderoso. La sangre de un cordero animal protegió a un pueblo de una plaga física por una noche. Cuanto más la sangre del Hijo unigénito de Dios nos protege a nosotros y a nuestros hijos de toda plaga espiritual, de todo plan del enemigo por toda la vida. Cuando tú como padre o madre te paras en tu autoridad sacerdotal y declaras por fe, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. No estás diciendo una frase vacía ni un conjuro. Estás espiritualmente tomando el hisopo de la fe. Estás pintando los dinteles del corazón, de la mente y del espíritu de tu hijo. Estás marcándolo como propiedad exclusiva de Dios. Y estás activando la misma promesa de la Pascua sobre tu linaje. Todo espíritu de destrucción, de enfermedad, de accidente, de perversión, que intente acercarse a la vida de tu hijo, se ve obligado a reconocer la señal y a pasar de largo. La sangre de Cristo es la línea de demarcación que el infierno no puede cruzar. Pero el poder de la sangre no es solo una muralla exterior, es también un agente purificador interior. Nuestros hijos viven en un mundo contaminado. Cada día sus mentes y sus corazones son bombardeados por la basura del mundo a través de la escuela, de internet, de la música. Y esa contaminación puede dejar un residuo espiritual, una atmósfera de miedo, de lujuria o de rebeldía. Y la sangre de Cristo es el único detergente espiritual con el poder de limpiar esa contaminación. La carta a los Hebreos en su capítulo 9 nos dice que si la sangre de los toros santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si tiene el poder de limpiar el lugar más profundo de nuestro ser, nuestra conciencia, ¿cuánto más poder tiene para limpiar la atmósfera del cuarto de un hijo? Para purificar su mente de imágenes impuras o para lavar su corazón de un sentimiento de rechazo o de tristeza. La aplicación de esta arma es un acto de fe diario. Por la mañana, antes de que salgan de casa, brinda su día. En el nombre de Jesús, cubro a mi hijo, en nombre del Hijo, con la sangre de Cristo. Cubro su mente, su corazón, su cuerpo y su espíritu. La sangre de Cristo lo protege de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad y de todo plan del enemigo.
Él camina hoy bajo un pacto de protección. Y por la noche limpia su día. Padre, aplico ahora la sangre de Jesús sobre el día de mi hijo. Lavo y limpio su mente de toda palabra negativa que escuchó, de toda imagen impura que vio. Purifico su corazón de toda herida, de toda ofensa y de todo temor. Que la sangre de Cristo lo limpie y lo santifique mientras duerme. El nombre de Jesús establece tu autoridad legal. La sangre de Cristo establece tu muralla de protección y purificación. Has desalojado al enemigo y has asegurado el perímetro. Pero un buen guardián no solo defiende la fortaleza, la construye, la edifica, la llena con la provisión y la promesa de su rey. Y para eso necesitamos nuestra tercera arma. Amados, la autoridad del nombre de Jesús es nuestro decreto de jurisdicción. Y el poder de la sangre de Cristo es nuestra muralla de protección. Con estas dos armas hemos establecido un perímetro de seguridad impenetrable alrededor de nuestros hijos. Hemos aprendido a pelear la guerra defensiva. Pero nuestro Dios no nos ha llamado a vivir acuartelados, temblando detrás de las murallas, esperando el siguiente ataque. Nos ha llamado a la conquista. Y para ello nos ha entregado una tercera arma, una que no es defensiva, sino ofensiva y creativa. Es el arma que no solo protege a nuestros hijos de los planes del diablo, es el arma que construye y establece los planes de Dios sobre sus vidas. Esta arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mayoría de los padres cristianos oran por sus hijos. Le pedimos a Dios, Señor, por favor, bendice a mi hijo. Señor, por favor, guárdalo. Y esa oración nacida de un corazón sincero es buena, pero hay un nivel de oración infinitamente más poderoso. Es el nivel donde dejamos de solo pedirle a Dios que haga algo y empezamos a usar nuestra autoridad sacerdotal para declarar lo que Él ya ha dicho que hará. Es pasar de orar por nuestros hijos a orar la palabra sobre nuestros hijos. Debemos entender que la Biblia no es un simple libro de historia, es un arsenal de promesas y cada promesa es una saeta espiritual, como la llama el Salmo. Es una flecha cargada con el poder creativo y la fidelidad de Dios. Cuando tú, como el valiente del Salmo, tomas una de esas flechas, promesa, la pones en el arco de tu boca y la disparas con la fuerza de tu fe sobre la vida de tu hijo, estás haciendo algo extraordinario. No estás pidiendo que algo suceda, estás liberando el poder de Dios para que suceda. Esta no es una técnica de pensamiento positivo, es un principio de fe profética, es el acto de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Quizás tus ojos naturales ven a un hijo rebelde, pero tú tomas la espada de la palabra y en lugar de describir el problema, declaras la promesa: mi hijo es enseñado por Jehová y grande es su paz. Quizás ves a un hijo tímido y lleno de miedo, pero tú desenvainas la espada y declaras: mi hijo no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estás pintando con tus palabras sobre el lienzo del mundo espiritual la imagen del futuro que Dios ha diseñado para él. La palabra de Dios nos da la garantía de que esta arma nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios mismo nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando tú tomas una palabra que salió de la boca de Dios y la pones en tu propia boca, la estás reenviando con una misión. Y Dios promete que esa palabra tiene un poder inherente para cumplir el propósito para el que fue creada. No puede fallar. Por lo tanto, la oración de cobertura se vuelve una oración de construcción, una oración que forja el destino. Ya no te enfocas en el mal que quieres evitar, te enfocas en el bien que quieres establecer. Tu oración se convierte en una lista de decretos basados en la herencia que le pertenece a tu hijo en Cristo. Por ejemplo, en lugar de solo preocuparte por su salud, tomas la espada del Salmo 91 y declara: en el nombre de Jesús, declaro sobre mi hijo, nombre del Hijo que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que él es librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas lo cubrirás y debajo de sus alas estará seguro. No temerá el terror nocturno ni saeta que vuele de día. 1000 caerán a su lado y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará. En lugar de angustiarte por su futuro y sus decisiones, tomas la espada de Proverbios capítulo 3 y declaras: Padre, decreto sobre mi hija, nombre de la hija, que ella confía en ti de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia. Decreto que te reconoce en todos sus caminos y que tu Señor endereza sus veredas. Declaro que la sabiduría de Dios es su guía y que hallará gracia y buena opinión ante tus ojos y los de los hombres. Al hacer esto, estás siendo un socio de Dios en la construcción del futuro de tus hijos. Estás usando tu autoridad sacerdotal para regar la semilla de la promesa divina sobre la tierra de sus vidas. Estás profetizando su destino. Estás creando una atmósfera espiritual de bendición tan densa a su alrededor que las mentiras del enemigo no pueden encontrar un lugar donde echar raíz. El nombre de Jesús establece la jurisdicción. La sangre de Cristo establece la protección. Y la espada de la palabra establece la construcción del propósito de Dios. Has desalojado al enemigo, has fortificado las murallas y ahora estás edificando el palacio desde adentro. Pero nuestro Padre bueno, en su amor extravagante, no nos ha dejado solo en esta tarea de protección.
Nos ha asignado una escolta personal, un ejército invisible para que guarde los pasos de nuestros hijos. Amado, la revelación del poder de decretar la palabra de Dios sobre nuestros hijos nos transforma de padres preocupados en arquitectos del destino de nuestro linaje. Pero nuestro Rey, en su amor extravagante y en la vastedad de sus recursos, no nos ha dejado solos en esta tarea de protección. Hemos establecido la jurisdicción con el nombre de Jesús, hemos construido la muralla con la sangre de Cristo y hemos edificado el interior con la espada de la palabra. Ahora, Dios nos revela que también ha asignado una escolta personal, una guardia de honor invisible y todopoderosa para acompañar a nuestros hijos a donde quiera que vayan. La cuarta capa de blindaje es activar por medio de la oración el ministerio de los ángeles. Para muchos en la iglesia moderna, los ángeles son figuras de cuentos de hadas, bebés regordete con alas en una tarjeta de San Valentín. Pero esta es una mentira del enemigo diseñada para que ignoremos a uno de los recursos militares más formidables del cielo. Los ángeles de la Biblia no son seres tiernos y pasivos, son guerreros de fuego, son seres de un poder inmenso, descritos con espadas de fuego, rostros como relámpagos y con la capacidad de derrotar a ejércitos enteros. Y la noticia más asombrosa de todas es que su misión principal no es solo adorar a Dios en el cielo, sino servir a los herederos de la salvación aquí en la tierra. La carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 14, nos hace una pregunta que es en sí misma una revelación. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Detengámonos en esta verdad. Los ángeles son espíritus ministradores, es decir, siervos. ¿Y para quién trabajan? ¿A favor de quién son enviados? A favor nuestro, a favor de los herederos de la salvación. Y si tú eres un hijo de Dios y tus hijos han sido consagrados a Él, entonces tú y tu casa son los herederos a los que este ejército celestial ha sido asignado para servir. El error teológico que debemos evitar es orar a los ángeles. No los adoramos, no les pedimos cosas a ellos. Nuestra comunicación es siempre con el comandante en jefe, con nuestro Padre Celestial. Pero como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de pedirle al Padre que despache, que comisione, que active a sus ángeles para que cumplan la misión que Él ya les ha encomendado sobre la vida de nuestros hijos. Es como un oficial de alto rango que no le pide a los soldados que actúen, sino que le solicita al general que dé la orden de despliegue. Y para que no nos quede ninguna duda sobre la asignación de ángeles a nuestros pequeños, el Señor Jesús mismo nos dio la revelación más tierna y a la vez más aterradora para el infierno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 10, Él nos advierte: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué declaración tan increíble! Jesús nos confirma que los niños tienen ángeles asignados, y no son ángeles de bajo rango. Son ángeles que tienen acceso directo y constante a la sala del trono, que ven siempre el rostro del Padre. Esto significa que el ángel guardián de tu hijo tiene una línea de comunicación directa e ininterrumpida con el centro de todo poder. Cuando oras, estás activando a un agente celestial que ya tiene la atención del Rey. ¿Y cuál es la misión de esta escolta celestial? El Salmo 91, la gran promesa de protección, nos lo detalla en sus versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el manual de operaciones de los ángeles guardianes. Su primera tarea es guardarte en todos tus caminos. Esto es protección. Cuando tu hijo va a la escuela, cuando sale con sus amigos, cuando viaja, tú puedes pedirle al Padre que comisione a sus ángeles para que lo guarden de accidentes, de gente malintencionada, de peligros que tú ni siquiera imaginas. Su segunda tarea es llevarte en las manos para que tu pie no tropiece. Esto es prevención y guía. Es la intervención sobrenatural que evita que tu hijo esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es el susurro del Espíritu a través de un ángel que lo frena de tomar una mala decisión. Es el tropiezo evitado, la caída prevenida. ¿Cuántas veces nuestros hijos han sido librados de un mal sin que nosotros nos hayamos enterado gracias a la oración que activó su escolta celestial? Por lo tanto, nuestra oración de cobertura se enriquece con esta nueva arma. Ya no es una oración genérica, es una orden de despliegue. Cada mañana, después de decretar la palabra, haz esta oración de comisión. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los ángeles guerreros que has asignado para guardar a mi hijo en nombre del Hijo. Te pido ahora que los despaches en su misión, que lo guarden en todos sus caminos hoy, que lo lleven en sus manos y libren su pie de todo tropiezo, que sea una muralla de fuego a su alrededor, protegiéndolo de todo plan del enemigo. Gracias porque él no camina solo, camina con su escolta celestial. Qué paz tan profunda inunda el corazón de un padre o una madre que entiende esta verdad. Ya no tienes que ser consumido por la ansiedad cuando tus hijos están fuera de tu vista, porque sabes que no están fuera de la vista de sus guardianes. Has delegado su protección a la fuerza de seguridad más élite del universo.
Con esta escolta celestial activa, el blindaje externo está casi completo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, no solo nos protege desde afuera, también nos ha dado un equipamiento de protección personal, una armadura que nuestros hijos deben aprender a vestir espiritualmente cada día. Amado, nuestro Dios, en su perfecta estrategia de guerra, no solo nos provee de una escolta celestial que guarda a nuestros hijos desde afuera, también nos da un equipamiento de protección personal, una armadura divina que debe ser vestida por dentro. Es una armadura que no está hecha de metal ni de cuero, sino de la misma sustancia de la verdad, la justicia y la fe de Dios. Como padres y sacerdotes, uno de nuestros mayores privilegios y responsabilidades es aprender a vestir espiritualmente a nuestros hijos cada día con esta armadura hasta que ellos mismos aprendan a ponérsela. Este no es un simple ritual, es un acto de intercesión profética que los equipa para las batallas que enfrentarán cuando estén fuera de nuestra vida. La Biblia nos da la descripción detallada de este equipamiento de guerra en la carta a los Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy vamos a tomar cada pieza de esa armadura y, como un escudero fiel que viste a su joven príncipe para la batalla, vamos a aprender a declararla y activarla sobre la vida de nuestros hijos. La primera pieza es el cinturón de la verdad. El cinturón de un soldado era lo que sostenía todas las demás piezas de su armadura en su lugar. Espiritualmente, la verdad es lo que sostiene toda nuestra vida. El enemigo es el padre de mentira y sus ataques principales contra nuestros hijos son las mentiras sobre su identidad, su valor y su propósito. Por eso, cada mañana ceñimos a nuestros hijos con la verdad. Oramos: Padre, en el nombre de Jesús, ciño a mi hijo con el cinturón de tu verdad. Que él ame la verdad, que hable la verdad y que reconozca toda mentira del enemigo. Que su identidad no se base en lo que el mundo dice de él, sino en la verdad de que es tu hijo amado, escogido y con un propósito. La segunda pieza es la coraza de justicia. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales. Nuestros hijos están expuestos a heridas emocionales, a la condenación, a la culpa. La justicia de Cristo es la que protege su corazón. Oramos: Señor, cubre el corazón de mi hija con la coraza de tu justicia. Que su corazón sea guardado de toda herida de rechazo, de toda amargura y de toda acusación. Que ella no confíe en su propia justicia, sino que descanse en la verdad de que ha sido hecha justa por la sangre de Cristo. Que su corazón permanezca puro y sensible a ti. La tercera pieza es el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. El calzado de un soldado le daba estabilidad y firmeza para no resbalar en el combate. El Evangelio de la Paz es lo que nos mantiene firmes y estables en un mundo de caos. Oramos: Padre, calzo los pies de mi hijo con el apresto del Evangelio de la Paz. Que sus pasos sean firmes en tus caminos. Que no resbale en la tentación. Que donde quiera que vaya, sus pies lleven la atmósfera de tu paz y sea un instrumento de reconciliación y no de contienda. La cuarta pieza es el escudo de la fe. Este es el arma defensiva móvil. Pablo dice que con él podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son los pensamientos de duda, de miedo, de lujuria. Oramos: Señor Jesús, pongo en la mano de mi hija el escudo de la fe. Te pido que su fe en ti y en tu palabra sea tan fuerte que cada dardo de duda, de incredulidad y de temor que el enemigo le lance se apague al chocar contra ese escudo. Activa su fe para que confíe en ti en todas circunstancias. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza, el centro de comando del soldado. Nuestra mente es el principal campo de batalla. El yelmo de la salvación es la certeza de nuestra redención y de nuestra identidad en Cristo, que protege nuestra mente de las ideologías y mentiras del mundo. Oramos: Padre, pongo sobre la cabeza de mi hijo el yelmo de la salvación. Guarda su mente, protege sus pensamientos de toda filosofía vana, de toda ideología contraria a tu verdad. Que su mente sea renovada y que piense con la mente de Cristo, anclado en la seguridad de que te pertenece. Y finalmente, la sexta pieza, la única arma ofensiva: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos para que nuestros hijos no solo se defiendan, sino que también sepan cómo contraatacar. Oramos: Espíritu Santo, pon en la mano y en la boca de mi hija la espada de tu palabra. Dale un hambre por leerla, un gozo en memorizarle la sabiduría para usarla contra toda tentación y toda mentira, declarando con autoridad: escrito está. Que tu palabra sea su delicia y su arma de victoria. Este acto diario de vestir a nuestros hijos con la armadura de Dios es uno de los actos de amor y de guerra espiritual más poderosos que podemos hacer. Es equiparlos para una victoria que quizás nunca sabremos cómo se ganó. Toda esta armadura, todas estas armas celestiales encuentran su máxima eficacia cuando están respaldadas por la cobertura más poderosa de todas. Una que no se declara, sino que se vive. Amados padres y madres guerreros, hemos aprendido a vestir a nuestros hijos con la armadura divina, pieza por pieza. Y al hacerlo, les proveemos un equipamiento celestial para sus batallas diarias.
Pero ahora debemos hablar de la cobertura que precede a todas las demás, del escudo que no se declara con la boca, sino que se forja en el secreto de nuestro propio caminar con Dios. Porque todas las oraciones de autoridad que hacemos por nuestros hijos encuentran su máxima potencia o su mayor debilidad en el fundamento de una sola cosa: nuestro propio testimonio. Tu vida es el escudo viviente más poderoso que tus hijos jamás tendrán. Debemos entender una ley del mundo espiritual: la autoridad no fluye a través de la hipocresía. Puedes pasar 1 hora cada mañana declarando el nombre de Jesús sobre tus hijos, cubriéndolos con la sangre de Cristo y desenvainando la espada de la palabra. Pero si durante el resto del día tu vida es una contradicción de todo lo que has orado, le estás abriendo una puerta legal al enemigo que anula el poder de tus oraciones. Es como intentar proteger tu casa de la lluvia con un techo lleno de agujeros. Tu vida de integridad es el techo que da validez a tu cobertura. El enemigo de nuestras almas es un experto legalista. Él no le teme a nuestras palabras religiosas, le teme a nuestra autoridad. Y la autoridad espiritual nace de la obediencia. Si tú oras para que tu hijo sea librado de la mentira, pero en tu casa se escuchan mentiras piadosas o exageraciones, le estás dando al espíritu de mentira un derecho legal para permanecer. Si oras para que tu hijo sea librado de la ira, pero tu hogar es un campo de gritos y de contienda, estás creando la atmósfera perfecta para que ese mismo espíritu se alimente. El sermón más poderoso que tus hijos escucharán no es el que sale de tu boca en oración, es el que ven en tus acciones cada día. Por eso la guerra espiritual por nuestros hijos comienza con la guerra espiritual por nuestro propio corazón. Antes de poder echar fuera al enemigo de la vida de ellos, debemos asegurarnos de no tenerlo como un inquilino en la nuestra. Esto no es para traernos condenación, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero sí es un llamado a una vida de integridad radical, a un caminar donde nuestras acciones y nuestras palabras estén en una misma sintonía. Es el llamado a hacer lo que queremos que nuestros hijos se conviertan. La palabra de Dios nos da una de las promesas más hermosas y directas sobre el poder del legado de un Padre justo. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son bienaventurados después de él. ¡Qué declaración tan poderosa! Este versículo establece una conexión directa, una ley de causa y efecto. El caminar del Padre en integridad, en honestidad, en rectitud, en obediencia a Dios, produce un resultado inevitable. Sus hijos son bienaventurados, es decir, caminan bajo una bendición, bajo un favor especial de Dios. Tu santidad personal no es solo para tu propio beneficio, es un paraguas espiritual que cubre a tus hijos. Cada vez que tú eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás tejiendo una capa de gracia sobre ellos. Cada vez que eliges la pureza en lo que ves y en lo que hablas, estás construyendo un muro de fuego a su alrededor. Cada vez que eliges la generosidad en lugar de la avaricia, estás desatando una bendición de provisión sobre su futuro. Tu obediencia de hoy es el blindaje espiritual de tus hijos para mañana. Santiago, en su carta en capítulo 5, nos da otra clave: la oración eficaz del justo puede mucho. A menudo nos enfocamos en la oración eficaz buscando la fórmula correcta, pero la palabra de Dios pone el énfasis en el justo. La eficacia de la oración está directamente ligada al carácter del que ora. Un justo no es un hombre sin pecado, sino un hombre cuya vida está alineada con la voluntad de Dios, que vive en integridad y que cuando falla es rápido para arrepentirse. La oración que sale de un corazón así tiene un peso, una autoridad en el cielo que estremece al infierno. Por lo tanto, la oración de cobertura más poderosa por tus hijos comienza con esta oración por ti mismo. Señor, antes de pedirte que guardes a mis hijos, te pido que me guardes a mí. Sáname de mi hipocresía. Dame un corazón íntegro. Ayúdame a ser un ejemplo vivo de la fe que profeso. Que mi vida no sea un obstáculo, sino un canal para tu bendición sobre mi linaje. Esta no es una carga de legalismo. Es una invitación a la gracia. Es entender que tu lucha por la santidad no es una lucha egoísta. Estás peleando en el muro no solo por tu propia alma, sino por el destino de las generaciones que vienen detrás de ti. Tu vida es el escudo, tu integridad es la muralla, y tu caminar con Dios es la cobertura más poderosa de todas. Y cuando hemos blindado a nuestros hijos con las armas del cielo y con el escudo de nuestro propio testimonio, la oración de cobertura da un último y glorioso paso. Deja de ser una oración de defensa para convertirse en una oración de comisión. Amados, qué viaje tan poderoso hemos emprendido. Hemos aprendido a pararnos en nuestra autoridad sacerdotal y a blindar a nuestros hijos con las armas más potentes del universo: el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la espada de la palabra, la escolta de los ángeles y la armadura completa de Dios. Y hemos entendido que el poder de estas armas es magnificado por el escudo de nuestro propio testimonio.
Ahora, con nuestros hijos completamente cubiertos, protegidos, blindados, podríamos pensar que nuestra misión ha terminado. Pero aquí es donde nuestro Padre Celestial nos llama a un nivel superior de oración. Porque la meta de Dios no es simplemente criar hijos que sobrevivan al mundo. Su meta es levantar guerreros que lo transformen. La oración de cobertura, en su máxima expresión, pasa de la defensa al ataque. Pasa de la protección al propósito. Por mucho tiempo, nuestras oraciones por nuestros hijos han estado dominadas por el miedo. Oramos oraciones de escudo. Señor, protégelo del mal. Señor, que no le pase nada. Señor, guárdalo de las malas influencias. Y esas oraciones son buenas y necesarias. Pero si nos quedamos solo ahí, estamos criando a nuestros hijos para que vivan en una burbuja espiritual, escondidos de la batalla. Dios no nos ha llamado a construir fortalezas para que sus soldados se escondan, sino para que se entrenen y salgan a la guerra. La oración final y más poderosa es la que comisiona a nuestros hijos, la que los libera a su destino. Pensemos de nuevo en el Salmo 127. No dice que los hijos son como joyas preciosas que se guardan en una caja fuerte. Dice que son como saetas en manos del valiente. ¿Y cuál es el propósito de una saeta, de una flecha? No es permanecer para siempre en la seguridad de la aljaba del arquero, es ser lanzada. Una flecha encuentra su propósito en el aire, volando a alta velocidad hacia un blanco específico. Nuestro trabajo como padres no es solo proteger y pulir la flecha, es poner esa flecha en el arco de la voluntad de Dios y en oración soltarla para que impacte el mundo para su gloria. La oración de propósito cambia por completo nuestro enfoque. En lugar de solo orar, Señor, que mi hijo no se junte con malas amistades, empezamos a orar, Señor, haz de mi hijo una influencia tan poderosa, una luz tan brillante, que sean las malas amistades las que cambien estar cerca de él. En lugar de orar, Señor, guarda a mi hija de las mentiras que le enseñan en la universidad, empezamos a orar. Señor, llena a mi hija de tal sabiduría y de tal denuedo, que ella se levante como una defensora de tu verdad en medio de la confusión. ¿Ves la diferencia? La primera es una oración de contención, nacida del miedo. La segunda es una oración de comisión, nacida de la fe. Es la oración que le dice a Dios, Padre, este hijo, esta hija no es mío, es tuyo, te lo devuelvo. No lo he criado para mi propia seguridad o mi propio orgullo. Lo he criado para tu reino y para tu gloria. Ahora úsalo, lánzalo, envíalo, conviértelo en una saeta que penetre las tinieblas y traiga tu luz a lugares donde yo nunca podré llegar. Esta es la oración más aterradora y a la vez la más gloriosa que un padre puede hacer. Es el eco del corazón de Ana, quien, después de clamar por un hijo, Samuel, en cuanto Dios se lo dio, lo devolvió al servicio del templo. Es el eco del corazón de Abraham, dispuesto a poner a su hijo de la promesa, Isaac, sobre el altar, confiando en que el plan de Dios era más grande que su propio amor paternal. Es la oración de rendición final, la que suelta a nuestros hijos de nuestras manos ansiosas y los pone por completo en las manos soberanas de su verdadero dueño. La palabra de Dios nos da el fundamento para esta oración de comisión. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al joven profeta, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta verdad se aplica a cada uno de nuestros hijos. Dios los conoció antes que nosotros. Él los santificó, los apartó para un propósito específico, antes que siquiera respiraran por primera vez. Nuestra oración de propósito no es para inventarles un destino, es para ponernos de acuerdo con el destino que Dios ya escribió para ellos en la eternidad. Por lo tanto, la capa final y más fuerte del blindaje no es una armadura defensiva, es una unción ofensiva. Es orar. Padre, en el nombre de Jesús, ya he blindado a mi hijo con tu nombre, tu sangre y tu armadura. Ahora lo comisiono. Libero sobre su vida el llamado y el propósito para el cual tú lo creaste. Activo los dones y los talentos que pusiste en él. Lo unjo como una saeta afilada en tu aljaba. Y por la fe suelto la cuerda del arco. Ve, hijo. Ve, hija, cumple tu destino, impacta tu generación, trae gloria al nombre de nuestro Dios. Esta, amados, es la oración de cobertura completa. Una oración que comienza protegiendo el tesoro y termina lanzando el arma. Una oración que blinda a nuestros hijos, no para que se escondan del mal, sino para que se levanten y lo venzan. Y ahora que hemos aprendido a forjar este blindaje de 7 capas, a proteger la herencia de Dios y a comisionarla para su propósito, es el momento de unir todas estas armas y todos estos principios en una sola y poderosa declaración de guerra y de bendición sobre nuestro linaje. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, como el guardián que eres, y hagas tuya esta oración de guerra y de bendición. Padre celestial, Rey del universo y dueño de mi herencia, vengo ante tu trono de gracia, no en mi propia autoridad, sino en la autoridad que tú me has delegado como sacerdote y guardián de mi casa. Reconozco que mis hijos no son míos, son tuyos. Son un tesoro que me has confiado, flechas que has puesto en mis manos.
Y hoy asumo mi puesto en la muralla para defender tu propiedad y para asegurar tu propósito en su vida. Tomo la primera y más poderosa de mis armas, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en esa autoridad establezco la jurisdicción del reino de los cielos sobre la vida de mi hijo. Menciona el nombre de tu hijo o hijo. Declaro que su vida es territorio santo. Y le hablo a todo plan del enemigo, a todo espíritu de rebeldía, de confusión, de perversión, de miedo, de enfermedad. Y le digo, tu asignación contra este niño, contra esta niña, es cancelada ahora mismo. No tienes parte ni lugar en él porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Te sometes a la autoridad del nombre de Jesús. Toma la segunda arma, la muralla de fuego y el sello de mi pacto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tomo el hisopo de la oración y pinto ahora los dinteles de la vida de mi hijo. Cubro su mente para que piense con la mente de Cristo. Cubro su corazón para que ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces. Cubro su cuerpo para que sea guardado de toda plaga y enfermedad. Cubro sus pies para que sus pasos sean ordenados por ti. Declaro que el destructor, cuando vea la señal de la sangre, está obligado a pasar de largo. Y con esa misma sangre limpio y purifico su alma de toda contaminación del mundo, de toda palabra de maldición, de toda herida y de todo temor. Tomo la tercera arma, la espada ofensiva y creativa del Espíritu, tu palabra viva y eficaz, y dejo de orar por mi hijo para empezar a orar la palabra sobre mi hijo. Decreto sobre su vida la promesa de Isaías capítulo 54, que él es enseñado por Jehová y grande es su paz. Decreto sobre él la promesa del Salmo 91, que 1000 caerán a su lado y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará. Decreto sobre él la promesa de Proverbios capítulo 3, que haya gracia y buena opinión ante tus ojos y los de los hombres. Tu palabra, Señor, es la que está forjando su destino victorioso. Invoco ahora, Padre, la cuarta capa de blindaje, el ministerio de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús, te pido que despaches a la escolta celestial que has asignado a mi hijo. Dales la orden, Señor, de que lo guarden en todos sus caminos, de que lo lleven en sus manos para que su pie no tropiece y de que sea un campamento de guerreros de fuego a su alrededor, protegiéndolo de todo peligro visible e invisible. Y por la fe como su sacerdote, ahora lo visto con toda la armadura de Dios. Ciño sus lomos con el cinturón de la verdad. Pongo sobre su corazón la coraza de tu justicia. Calzo sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Pongo en su mano el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Pongo sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Y pongo en su boca la espada del Espíritu, que es tu palabra. Señor, límpiame a mí, santifícame. Que mi propia vida, mi integridad y mi obediencia sean el escudo viviente más fuerte sobre mi hijo. Que mi testimonio no anule, sino que magnifique el poder de esta oración. Y finalmente, Padre, mi oración pasa de la protección al propósito. Ya he blindado esta flecha, ahora la pongo en tu arco, consagro a mi hijo a tu servicio, lo unjo para su destino. Lo libero de mis miedos y de mis planes, y lo suelto para que sea la saeta de luz que tú envíes para impactar a su generación. Que no solo sea protegido del mal, sino que se convierta en un destructor de las obras del mal. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Esta oración, hecha en la autoridad de tu nombre y basada en la verdad de tu palabra, no puede volver vacía. Mi linaje está blindado. Mi legado está seguro. Y toda la gloria es para ti, nuestro Rey y Protector. En el nombre de Jesús, amén. Amado sacerdote de tu casa, amada guardiana de la herencia de Jehová. El entrenamiento ha terminado. El arsenal del cielo ha sido abierto. La armadura ha sido entregada. A partir de hoy, ya no eres simplemente un padre o una madre que se preocupa. Eres un guerrero de oración, un centinela en la muralla, un sacerdote real comisionado por el Rey del Universo para proteger su tesoro más preciado, tu linaje. Ahora ve y vive diferente. No vuelvas a mirar a tus hijos con los ojos del temor, sino con los ojos de la autoridad. Cuando salgan por esa puerta, ya no los envíes solo con una bendición temerosa. Envíalos blindados, cubiertos, sellados y escoltados por el poder del cielo que has aprendido a desatar. Tu puesto de guardia no termina cuando ellos se van de tu vista, apenas comienza. Y si has recibido este manto de autoridad sacerdotal sobre tus hombros, si te comprometes a ser el valiente que porta la aljaba y protege las flechas de Dios, te invito a que lo selles con tu primer decreto. Primero, planta la bandera de tu autoridad sobre tu legado. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración de guerra que pone el infierno bajo tu pie. Amén. Soy el guardián de mi herencia. Que tu comentario sea tu primer acto sacerdotal, una declaración pública ante el cielo y la tierra de que has asumido tu puesto. Segundo, arma a otro guardián. Piensa en la legión de padres y madres buenos que en este momento están paralizados por el miedo, luchando desarmados porque nadie les ha enseñado. Tu me gusta este video es como encender una atalaya, una señal de fuego que le muestra a otros el camino a este arsenal. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando un escudo, una espada y un manual de guerra a otro sacerdote que está en la primera línea de batalla.
Y por último, si quieres seguir siendo equipado, si anhelas que tu hogar se convierta en un cuartel general inexpugnable para la gloria de Dios, suscríbete y únete a este ejército de familia que estamos reclamando nuestra generación para Cristo. Gracias por tu valentía para alistarte en esta batalla sagrada. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el nombre de Jesús sea tu decreto, que la sangre de Cristo sea tu muralla, que la palabra de Dios sea la herencia de tus hijos y que los ángeles del Señor sean su escolta perpetua. Que cada oración que levante por tu linaje sea un terremoto en el infierno y un memorial delante del trono de Dios. Permanece en tu puesto, guardián. Oiga esto con mucha atención, porque hay misterios en el mundo espiritual que la mente carnal no puede comprender, pero que el espíritu discierne con claridad. Usted se ha estado despertando noche tras noche y cuando mira el reloj digital de su mesa de noche o el de su celular ve esos números parpadeando, las 3:33 de la madrugada. Al principio usted pensó que era casualidad, pensó que era porque había tomado mucha agua antes de acostarse o porque había comido pesado, pero pasa una noche y pasa otra y siempre es la misma hora exacta, 3:33, y usted siente una inquietud en el pecho, siente que alguien lo está observando, siente que el sueño se le espantó y que hay una presencia en el cuarto. Hermano, no se asuste, pero tampoco sea ignorante, eso no es insomnio, eso no es indigestión, eso es el timbre del teléfono del cielo sonando en su espíritu. Dios está tocando a la puerta de su conciencia porque tiene una cita urgente con usted y ha escogido esa hora específica para darle una clave de acceso a sus tesoros escondidos. Alaba lo que Él vive. Dios es un Dios de orden y un Dios de detalle, y Él usa hasta los números para hablarnos cuando estamos muy ocupados o muy solos durante el día para escuchar su voz. Vamos a la palabra profética, que es la base de este misterio. Abra su Biblia o anótelo en su corazón, porque esto es lo que Dios le está gritando cada vez que usted ve esos números. El libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Fíjese bien en la coincidencia divina. Capítulo 33, versículo 3. 3:3. Dios le está dando la dirección bíblica en el reloj. ¿Y qué dice ese versículo poderoso? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sonría si puede. Dios lo despierta a esa hora porque Él quiere que usted clame. Él no quiere que usted se quede mirando el techo preocupado por las deudas. Él no quiere que usted se ponga a ver el celular. Él quiere que usted active el clamor. La palabra clamar en el original hebreo implica un grito de auxilio, un grito de parto, una oración intensa y desesperada. A esa hora de la madrugada el silencio es absoluto y su clamor sube limpio, sin interferencias, hasta el trono de la gracia. Dios le está diciendo: hijo, despierta porque tengo cosas que decirte, y si sigues durmiendo te vas a perder la revelación. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesús. Y mire la promesa que sigue: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está el secreto de las 3:33. Dios tiene información clasificada. Dios tiene secretos de estado del reino de los cielos que no se los puede dar a cualquiera y que no se pueden recibir en medio del ruido del día. Son cosas ocultas. Quizás hay una trampa que el diablo le está poniendo en su trabajo y usted no la ve porque está oculta. Quizás hay una enfermedad que quiere tocar su cuerpo y está oculta. Quizás hay una bendición financiera que está retenida en el mundo espiritual y usted no sabe cómo bajarla. Dios lo despierta a esa hora para darle la estrategia, para quitarle la venda de los ojos, para mostrarle el mapa del tesoro. ¿Cuántos hombres de Dios han recibido las advertencias más grandes de su vida justo a esa hora? El Espíritu Santo le susurra: cuidado con aquel socio, o le dice: unge a tus hijos ahora mismo porque el ángel de la muerte está pasando. Si usted se da la vuelta y sigue roncando, usted está despreciando la inteligencia divina. Usted está yendo a la guerra sin las coordenadas del enemigo. No sea negligente. Cuando vea el 3:33, salte de la cama como un resorte y diga: Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. Revélame lo oculto, muéstrame lo que no conozco. Usted tiene que entender que el diablo también conoce el poder de esta hora. Los brujos y los satanistas le llaman la hora muerta o la hora del diablo, y ellos se levantan a las 3 de la mañana para hacer sus pactos y para lanzar maldiciones contra los hijos de Dios. Ellos imitan lo que es de Dios porque saben que a esa hora el mundo espiritual está muy activo. Y si los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, entonces estamos en problemas. ¿Cómo es posible que el brujo esté despierto maldiciendo y el cristiano esté durmiendo roncando? Alaba lo que él vive. Dios lo despierta a las 3:33 para que usted anule las obras de las tinieblas, para que usted intercepte los misiles del enemigo, para que usted levante un vallado de fuego alrededor de su casa. Es una hora de confrontación. Dios le está diciendo: clama a mí, clama para romper el hechizo, clama para romper la atadura, clama para que lo oculto salga a la luz. Si usted siente miedo a esa hora es porque no está orando. El amor echa fuera el temor. Si usted se pone a orar y a clamar la presencia de Dios, va a llenar su cuarto y cualquier demonio que estuviera rondando va a tener que huir quemado por el fuego del Espíritu Santo. Sonría que el Señor le ama y le quiere dar la victoria sobre lo oculto. Esas cosas grandes y ocultas también se refieren a su propósito y a su ministerio.
Muchos de ustedes andan confundidos sin saber para qué nacieron o cuál es el siguiente paso en su vida. Y Dios lo despierta a las 3:33 porque quiere darle la visión, quiere mostrarle su futuro, quiere mostrarle los planes de bien y no de mal que tiene para usted. En la tranquilidad de esa hora, Dios puede proyectar en la pantalla de su mente los sueños que Él tiene para usted. Puede darle ideas de negocio que nadie ha tenido. Puede darle la letra de una canción que va a ministrar a miles. Puede darle el tema de una predicación que va a salvar almas. No subestime ese momento. No piense que es una molestia, es un privilegio. El Rey del Universo le está concediendo una audiencia privada. Es como si el presidente lo llamara a su oficina en medio de la noche para contarle los secretos de la nación. Usted iría corriendo. Pues el Rey de Reyes lo está llamando. Jeremías 33:3 es su pase de entrada, no lo desperdicie. Así que, hermano, la próxima vez que abra los ojos y vea ese número parpadeando en la oscuridad, no se queje. No diga, ay, otra vez me desperté. Diga, gracias, Señor. Gracias porque me estás llamando. Gracias porque quiere hablar conmigo. Y levántese. Aunque el cuerpo le pida cama, levántese. Vaya a la sala o quédese ahí mismo de rodillas y empiece a clamar. Active la promesa. Diga, Señor, tú dijiste que si clamo tú respondes. Pues aquí estoy clamando. Responde, Señor, muéstrame las cosas ocultas. Revélame tu gloria. Y le aseguro que si usted es fiel a esa cita divina, Dios va a empezar a abrirle los ojos de una manera sobrenatural. Usted va a empezar a caminar con una sabiduría que no es de este mundo. Usted va a anticipar los ataques del diablo. Usted va a ver las oportunidades antes que nadie. Su vida espiritual va a pasar de ser una televisión en blanco y negro a ser una visión en alta definición. Porque el que se encuentra con Dios en el secreto de las 3:33 termina viendo lo que nadie más ve y recibiendo lo que nadie más recibe. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien esto porque estamos entrando en una dimensión de responsabilidad espiritual que hace temblar las rodillas de los valientes. Cuando usted se despierta repetidamente a las 3:33 de la madrugada, no es solamente para recibir bendiciones o para pedir cosas bonitas para su vida. Hay un propósito mucho más serio, mucho más peligroso detrás de ese despertar. Dios lo está reclutando. Dios lo está vistiendo de uniforme militar y lo está poniendo en la torre de vigilancia más alta de su familia y de su comunidad. Usted ha sido escogido como el centinela, el atalaya, el vigilante, que tiene la obligación de detectar al enemigo antes de que llegue a la puerta. En la antigüedad las ciudades tenían muros altos y sobre esos muros se paseaban los centinelas durante la noche. Mientras el pueblo dormía confiado, el centinela tenía los ojos bien abiertos, escudriñando el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier sombra sospechosa, cualquier brillo de espada enemiga. Si el centinela se dormía, la ciudad estaba condenada a la muerte. Alaba lo que él vive. Hoy en día los muros son espirituales y los enemigos son demonios, principados y potestades. Y Dios lo está despertando a usted a esa hora exacta, porque él ve que el enemigo se está acercando a su casa y necesita a alguien despierto que toque la trompeta de alerta. Vamos a la constitución divina del oficio del centinela que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Grábese esto en el espíritu porque es su nombramiento oficial firmado por el Dios Altísimo. Dice la palabra, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Sonría si puede. Dios le dice a ti, no mira a los lados. No diga que eso es para el pastor o para la hermana de oración. Es a ti que te despierto a las 3:33. Te he puesto por atalaya. Un atalaya es alguien que ve lo que otros no ven. A esa hora de la madrugada Dios le agudiza la visión espiritual. Dios le permite ver las intenciones del diablo. Dios le permite ver la frialdad que está entrando en el corazón de su esposo. Dios le permite ver las malas compañías que están rodeando a sus hijos. Dios le permite ver la enfermedad que quiere tocar su cuerpo. Usted oye la palabra de su boca en el silencio de la noche para luego amonestar y advertir. Si usted se da la vuelta y se tapa con la sábana, usted está desertando de su puesto y dejando a su familia desprotegida ante el ataque inminente. Mi alma te alaba, Jesús. Pero oiga, advertencia terrible que sigue en ese mismo capítulo porque Dios no juega con esto. Dios dice que si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe y viene la espada y toma alguno de ellos, él por su pecado será tomado, pero su sangre yo la demandaré de mano del atalaya. Alábalo si puede, que esto es cosa seria, hermano. Si Dios lo despierta a las 3:33 es porque él vio venir la espada. La espada puede ser un accidente de tránsito, la espada puede ser un adulterio. La espada puede ser una trampa financiera. La espada puede ser una caída espiritual. Dios lo despierta para que usted toque la trompeta. ¿Y cuál es la trompeta del creyente? La oración de intercesión y de guerra. Usted tiene que levantarse y empezar a reprender. Usted tiene que empezar a cubrir con la sangre de Cristo. Usted tiene que empezar a declarar protección. Si usted por pereza o por sueño no ora y al otro día ocurre una tragedia, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a decir, yo te desperté, yo te avisé, yo te di la oportunidad de cancelar ese plan del diablo, pero tú preferiste dormir. Que esa sangre no caiga sobre sus manos. Sacúdasela orando, sacúdasela clamando. Hay poder en Jesús. Muchas veces usted se despierta a esa hora con una sensación de ansiedad o de opresión en el pecho y piensa que es algo malo que le está pasando a usted y empieza a tener miedo. No, hermano, no es miedo, es la carga del Señor.
Es el Espíritu Santo dejándole sentir un poquito de la presión que viene contra alguien que usted ama. A veces usted se despierta pensando en una persona específica. De repente se le viene a la mente su hermano que vive en otro país o un amigo que hace tiempo no ve. Eso no es casualidad. En ese preciso momento esa persona puede estar en peligro de muerte o en peligro de caer en un pecado grave. Y como esa persona a lo mejor no está orando, Dios busca un atalaya disponible. Dios escanea la tierra a las 3:33 buscando a alguien que esté despierto y dispuesto a pararse en la brecha, y lo encuentra usted. Si usted se pone a orar en ese instante, usted puede salvar una vida. Usted puede evitar un suicidio. Usted puede evitar un divorcio. Su oración viaja a la velocidad de la luz y levanta un muro de fuego alrededor de esa persona. Pero tiene que ser sensible y obediente a la voz de alerta del Espíritu. Sonría que el Señor le ama y le confía misiones de alto riesgo. El diablo odia a los atalayas. Él quisiera entrar a su casa como Pedro por su casa sin que nadie lo note. Él quiere robar, matar y destruir en silencio. Por eso cuando usted empieza a despertarse a esa hora, el diablo va a tratar de atacarlo con cansancio extremo, con pesadez y con distracciones. Va a tratar de convencerlo de que usted está loco o de que necesita pastillas para dormir. No se deje engañar. Ese despertar constante a las 3:33 es una condecoración espiritual. Significa que Dios confía en usted lo suficiente como para encargarle la seguridad de su territorio. Significa que usted tiene rango en el mundo espiritual. Un atalaya no es un recluta novato, es un soldado probado que sabe distinguir entre una sombra y un enemigo real. Usted tiene que mantenerse alerta. La Biblia dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El león ataca a la presa que está dormida o distraída. Pero si el atalaya está en la torre y lo ve venir y da la voz de alarma, el león tiene que huir con el rabo entre las piernas. Alaba lo que él vive. Usted tiene que desarrollar una disciplina de centinela. Cuando abra los ojos a las 3:33, no empiece a dar vueltas en la cama. Siéntese o póngase de rodillas inmediatamente. Pregúntele al comandante en jefe, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo le prohíbo la entrada al espíritu de muerte? Su boca es la trompeta. Mientras más fuerte suene su oración, más lejos se mantendrá el enemigo. Recuerde que los muros de Jericó cayeron cuando sonaron las trompetas. Los muros de las dificultades que rodean a su familia van a caer cuando usted suene la trompeta de la oración en la madrugada. Así que, hermano, no desprecie este llamado santo. Ser atalaya es un trabajo sacrificado. Nadie le aplaude mientras usted ora de madrugada. Nadie le da las gracias porque nadie sabe que usted está despierto salvando su vida. Pero su Padre que ve en los secretos lo recompensará en público. La recompensa del atalaya es ver a su familia salva. Es ver a sus hijos libres de vicio. Es ver su matrimonio restaurado. Es ver que la plaga no toca su morada. Esa es su paga. Y cuando llegue al cielo, el Señor le dirá, bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en la vigilia de la noche, entra en el gozo de tu Señor. Acepte el reto de las 3:33. Póngase la armadura, suba a la torre de vigilancia y no deje que nada ni nadie lo mueva de su puesto hasta que amanezca el día y huya la sombra. Usted es el guardián que Dios ha puesto en su generación. Toque la trompeta y salve a su pueblo, gloria a Dios. Oiga bien esto porque entramos en la profundidad teológica y espiritual más sublime que existe en el universo. Cuando usted abre los ojos y ve en el reloj ese 333, Dios le está dando una señal codificada de su propia naturaleza divina. El número 3 en la Biblia es el número de la perfección divina, de la plenitud y del testimonio completo. No es casualidad que sean 3 los dígitos. Dios le está recordando en medio de la oscuridad que usted no está peleando solo. Le está recordando que todo el cielo está de su parte. Le está recordando que la deidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han puesto de acuerdo para visitarlo y para darle la victoria en esa hora específica. El diablo ha tratado de robarse la madrugada llamándola la hora muerta o la hora de la brujería. Pero Dios le está diciendo con ese 333 que la madrugada le pertenece a Él y que la Trinidad Santa está presente para romper cualquier yugo y deshacer cualquier maldición. Alaba lo que Él vive. Es un recordatorio visual de que el respaldo que usted tiene es absoluto y total. Vamos a la base bíblica inquebrantable que sostiene esta verdad en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura porque nos revela la estructura del gobierno celestial. Dice la palabra, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Sonría si puede. Analice la magnitud de esta revelación. 3 son los que dan testimonio. Un testimonio es una declaración legal, una afirmación de verdad que decide un juicio. A las 3:33 de la madrugada se está celebrando un juicio en el mundo espiritual sobre su vida, sobre su familia y sobre su futuro. El diablo, que es el acusador de los hermanos, se levanta para acusarlo, para señalar sus pecados, para reclamar sus derechos sobre su casa, pero entonces aparecen los 3 testigos de la defensa. Aparece el Padre, aparece el Verbo que es Jesucristo y aparece el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estos 3 son uno, están en perfecto acuerdo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ve esa hora,
Usted debe entender que el Padre está ahí para reafirmar su identidad y su propósito. El Padre es el que decreta, el que establece el diseño original. A esa hora el Padre le dice: hijo mío, yo te formé desde el vientre de tu madre y tengo pensamientos de paz para ti. El Padre pone orden en el caos. Si su vida está desordenada, si su familia es un desastre, invoca al Padre a las 3:33. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando el Padre se manifiesta, la autoridad suprema se establece y todo demonio tiene que callar. El Padre es la fuente de toda paternidad y de toda provisión. A esa hora Él quiere afirmarlo como hijo, quiere quitarle la orfandad espiritual, quiere que usted sienta el abrazo de papá Dios que le dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay poder en Jesús, pero no solo está el Padre, también está el Verbo, el Hijo, Jesucristo el Señor. El versículo dice el Verbo. El Verbo es la palabra manifestada, es la acción de Dios, es el Cordero que fue inmolado. A las 3:33 Cristo se manifiesta como su intercesor y como su redentor. Él: mi sangre los limpia de todo pecado. A esa hora usted tiene que clamar la sangre de Cristo. La sangre tiene voz y habla mejor que la de Abel. La sangre grita misericordia, grita perdón, grita libertad. Cuando usted ve el 3:33, recuerde que Cristo murió y resucitó al tercer día. El número 3 le habla de resurrección. Si hay algo muerto en su vida, si hay un sueño muerto, un matrimonio muerto, invoque al Hijo. Él es la resurrección y la vida. Él puede soplar vida sobre sus huesos secos en la quietud de la madrugada. Alaba lo que Él vive. Y luego está el tercer testigo, el Espíritu Santo. Él es el ejecutor del poder de Dios en la tierra. Él es el que unge, el que convence, el que guía, el que consuela. A las 3:33 el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas de su vida para crear algo nuevo. Él es el fuego que quema la basura. Él es el aceite que sana las heridas. Él es el viento que trae refrigerio. El Espíritu Santo le da la fuerza para orar cuando usted no tiene ganas. La Biblia dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Cuando usted se despierta a esa hora y no sabe qué decir, deje que el Espíritu Santo ore a través de usted. Deje que fluyan las lenguas celestiales. Esas lenguas son el lenguaje perfecto de la Trinidad. El Espíritu Santo toma los secretos del Padre y del Hijo y los deposita en su espíritu. Es una conexión directa de banda ancha con el cielo. No apague el espíritu, déjelo fluir, déjelo moverse con libertad en su cuarto. Sonría que el Señor le ama y le ha dado al Consolador para que esté con usted para siempre. Usted tiene que entender que el diablo trata de imitar esta Trinidad con su propia Trinidad satánica para burlarse de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. El diablo usa la madrugada para soltar sus demonios en grupos de 3 para traer destrucción, muerte y robo. Por eso a veces usted siente ataques triples. Se le daña el carro, se enferma el niño y pierde el trabajo todo al mismo tiempo. Es un ataque coordinado de las tinieblas. Pero la buena noticia es que la Trinidad de Dios es superior, es más poderosa y es eterna. Cuando usted ve el 3:33, Dios le está diciendo que Él está levantando un estandarte trino contra el enemigo. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Usted tiene que pararse firme y declarar la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Use esa fórmula divina. Cuando ore a esa hora, selle sus oraciones con el sello de la Trinidad. Diga: yo ato todo poder demoníaco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa cuerda de 3 hilos no se rompe pronto. Es un muro de contención impenetrable. Alábalo si puedes. Así que, hermano, no vea esa hora como una molestia ni como una casualidad numérica. Véala como la firma de Dios en su cheque de victoria. Véala como la confirmación de que usted está rodeado por la deidad. Cuando abra los ojos y vea esos números, diga: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Adore a la Trinidad. La adoración atrae la presencia. Si usted adora al Dios Trino a las 3:33, la atmósfera de su casa va a cambiar. Los ángeles van a descender. La paz va a inundar su alma. Usted va a sentir una cobertura completa. El Padre lo cubre por arriba, el Hijo lo cubre por los lados y el Espíritu Santo lo cubre por dentro. Está blindado. Nada le puede tocar. Aproveche ese momento de alineación perfecta con el cielo. Dios le está diciendo: aquí estamos los 3 para ayudarte, para levantarte y para bendecirte. No desperdicie la visita de la familia real del universo. Recíbalos, hable con ellos y deje que ellos peleen sus batallas, porque la batalla no es suya sino de Dios. Gloria a Dios. Escuche bien esto, porque estamos entrando en el terreno de la estrategia militar de alto nivel. Si usted se despierta a las 3:33 de la mañana, no piense que es para tomar agua o para ir al baño. Dios lo está despertando porque hay una invasión enemiga en progreso y usted es la fuerza de resistencia que Dios ha plantado en ese territorio para detener el avance del mal. Existe una realidad espiritual que Jesús mismo reconoció cuando estaba siendo arrestado en el huerto de Getsemaní. Él sabía que había momentos específicos donde las tinieblas tenían un permiso legal para operar con mayor intensidad. El diablo no ataca a lo loco. El diablo es un estratega milenario que conoce los tiempos y las sazones, y él sabe que la madrugada es su hora de mayor
puerta y se me va el pulso al suelo. ¡Qué barbaridad! Traes en el pelo olor a sal y en mis zapatos quedó tu andar. Yo te vi entrar tan natural, con esa risa de vidrio y pan, y en un rincón de la ciudad se me hizo tarde para escapar. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llamas de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta y yo me quedo aquí dentro. Tu chaqueta sobre el sofá, mi corazón sin dirección, la taza fría, la tele en paz, pero en mi pecho hay revolución. Dice que no es para tanto amor, pero me tiembla la voz. Cuando te acercas pierdo el control y se me enciende la habitación. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llamas de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta y yo me quedo aquí dentro. Si te vas no tienes la luz, déjame el eco de tu cruz, que en cada paso vuelves tú y en cada duda digo tú. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llama de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta. Hey, 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 yeah. You came in wearing red, like trouble had a name. Your eyes hit mine and the whole room changed. Salt on your skin, ink on your wrist. You said one dance, I said one kiss. Now the floor is breathing and I can't stand still. Your hand on my waist is a loaded thrill. Sangre y sal, sangre y sal. Pull me close, don't let me fall. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. You light me up, you own it all. Sangre y sal, sangre y sal. I want your fire in my bones. We chased the night through the market square. Your laugh cut sharp like the cold night air. I lost my words, you stole my grace. One flash of gold and I'm back in your place. Now the floor is breathing and I can't stand still. Your hand on my waist is a loaded thrill. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. Pull me close, don't let me fall. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. You light me up, you own it all. Sangre y sal, sangre y sal. I want your fire in my bones. If I burn
Sangre y sal, sangre y sal. Influencia. Vamos a la base bíblica que destapa esta operación de las tinieblas en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 53. Jesús les dijo a los que vinieron a prenderle: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Sonría si puede. Oiga la profundidad de esa revelación. Jesús dijo: esta es vuestra hora. Había una hora específica, una ventana de tiempo donde la potestad de las tinieblas tenía autorización para actuar. Durante el día en el templo no podían tocarlo porque la luz de la verdad estaba brillando y la cobertura del Padre estaba activa. Pero en la oscuridad de la noche, en el momento de la traición, las tinieblas tomaron fuerza. El enemigo aprovecha la oscuridad para esconder su movimiento. A las 3 de la mañana el mundo físico está apagado y el mundo espiritual de maldad se enciende. Los brujos saben esto, los hechiceros saben esto, y ellos usan esa hora para enviar sus proyecciones astrales, para enviar sus entierros y para enviar sus rezos satánicos contra los siervos de Dios. Y si usted está roncando, usted es un blanco fácil para esa saeta. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué el enemigo escoge las 3 de la mañana? Porque es una burla directa a la hora de la muerte de Cristo. La tradición bíblica y la historia nos dicen que Jesús murió en la cruz a la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde. En ese momento Él dijo: consumado es, y la victoria fue sellada. El velo del templo se rasgó y la tierra tembló. El diablo, que es un imitador barato y un blasfemo, invierte esa hora y escoge las 3 de la madrugada para burlarse del sacrificio de Cristo y para tratar de establecer su reino de terror. Él quiere invertir la victoria de la cruz. Él quiere decirle a usted que no está consumado, que todavía usted es esclavo, que todavía usted está enfermo. Y usa esa hora espejo, esa hora inversa para sembrar duda y condenación. Cuando usted ve el 3:33, el diablo le está diciendo: mira mi hora, mira mi poder. Pero Dios lo despierta a usted para que usted le diga al diablo: te equivocaste de casa y te equivocaste de hora, porque aquí vive el león de la tribu de Judá y su rugido rompe tus tinieblas. Hay poder en Jesús. La estrategia de guerra para contrarrestar esta hora de las tinieblas es lo que la Biblia llama levantar bandera. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Levantar bandera significa establecer soberanía. Significa decir: este territorio es propiedad del reino de los cielos y aquí no entra la basura del infierno. Cuando usted se despierta a esa hora, usted tiene que abrir su boca y decretar. La guerra espiritual se hace hablando. No se quede pensando, ore en voz alta. Rompa el silencio que el diablo quiere usar para intimidarlo. Diga: Satanás, sé que estás operando en esta hora, sé que es tu hora de tiniebla, pero yo soy hijo de la luz, y donde llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Yo enciendo la luz de Cristo en mi casa. Yo enciendo la luz de la palabra y declaro inoperante toda brujería, todo rezo contrario y toda maldición enviada contra mi vida. Alábalo si puedes. Usted tiene que anular los decretos de las tinieblas. Si a esa hora están lanzando enfermedad, usted lance salud. Si a esa hora están lanzando ruina, usted lance prosperidad. Contrarreste el ataque con la palabra de Dios. Usted tiene que entender que en esa hora la mente subconsciente de las personas está más abierta y vulnerable. El diablo usa eso para plantar semillas de fracaso en la mente de sus hijos y de su esposo mientras duermen. Él les susurra: tú no sirves, tú eres un perdedor, tú vas a caer. Y ellos se levantan al otro día sintiéndose mal, sin saber por qué. Dios lo despierta a usted para que usted sea el escudo de ellos. Usted tiene que pararse al lado de su cama o desde su propio cuarto y hacer una limpieza espiritual. Diga: yo arranco toda semilla de cizaña que el enemigo sembró en la mente de mi familia esta noche. Yo ordeno a los espíritus de pesadilla y de tormento que suelten sus mentes ahora mismo. Yo limpio los aires de mi casa con la sangre de Jesús. Usted tiene autoridad para limpiar la atmósfera. No deje que el aire de su casa se cargue de demonios. Use la autoridad del nombre de Jesús para barrer la casa espiritual. Sonría que el Señor le ama y le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Otra táctica poderosa en esta hora es la alabanza de alto nivel. El diablo espera que a esa hora haya silencio o haya miedo. Pero si usted empieza a alabar, si usted empieza a adorar, usted confunde al enemigo. La alabanza a las 3 de la mañana es un arma de tortura para los demonios. Ellos no soportan oír el nombre de Jesús. Ellos cantaron y hubo un terremoto. Si usted siente que el ambiente está pesado, si siente que hay una opresión, no se ponga a pelear con su fuerza, póngase a adorar. Cante sobre la sangre, cante sobre la cruz, cante sobre la grandeza de Dios. La alabanza construye un trono para Dios y donde Dios se siente, el diablo se tiene que ir. La adoración cambia la frecuencia de su hogar. Pasa de ser una frecuencia de tinieblas a una frecuencia de gloria. Y en esa frecuencia los planes del diablo se desintegran, se cortan las comunicaciones del enemigo y sus estrategias quedan anuladas. Alaba lo que él vive. Así que, hermano, no le tenga miedo a la hora de las tinieblas. Jesús dijo: esta es vuestra hora, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. La hora de las tinieblas es temporal, tiene un límite. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Su hora se acaba cuando sale el sol de justicia
Pero mientras dure la oscuridad, usted es la lámpara encendida, usted es la resistencia. No ceda ni un centímetro de terreno. Cuando vea el 3:33, tome su espada, que es la palabra de Dios, y empieza a cortar cabezas de gigantes. Corte la cabeza de la enfermedad, corte la cabeza de la pobreza, corte la cabeza del vicio. Declare que aunque el diablo se levante de madrugada, el Dios de Israel no duerme y él está peleando a su lado. Convierta la hora de las tinieblas en la hora de su mayor victoria. Haga que el diablo se arrepienta de haberlo despertado. Que el diablo diga: cometí un error, desperté al guerrero, desperté a la leona, desperté al que me va a destruir los planes. Y así será en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Oiga esto con mucha atención, porque es el mensaje de esperanza que su alma necesita escuchar en medio de la batalla nocturna. Muchos de ustedes se despiertan a las 3:33 de la mañana sintiendo que la noche es eterna, sintiendo que la oscuridad los está asfixiando y que el problema que tienen encima no tiene solución. El diablo aprovecha la oscuridad para susurrarle que usted está solo, que Dios se olvidó de usted y que el amanecer nunca va a llegar para su crisis. Pero el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Dios lo despierta a esa hora no para torturarlo, sino para anunciarle que la ayuda viene en camino y que tiene una hora de llegada específica. Hay un momento profético, un punto de inflexión en el mundo espiritual donde la balanza se inclina a favor de los hijos de Dios, y ese momento es justo antes de que salga el sol. La madrugada es la antesala de la victoria. Si usted se mantiene firme en su puesto de oración a las 3:33, usted será testigo de cómo Dios rompe las cadenas justo cuando el día empieza a nacer. Alaba lo que Él vive. Usted no va a morir en la oscuridad, usted va a ver la luz de la gloria de Dios rompiendo las tinieblas de su vida. Vamos a la promesa inquebrantable que sostiene el universo y que está escrita en el Salmo 46, versículo 5. Apréndaselo, cómaselo y vívalo. Dice la Escritura: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Sonría si puede. Desglosemos esta maravilla. Primero dice: Dios está en medio de ella. En medio de su prueba, en medio de su cuarto oscuro a las 3 de la mañana, Dios está ahí. Usted no lo ve, pero Él está. Y porque Él está, usted no será conmovido. El diablo quiere moverlo de su fe, quiere moverlo de su paz, quiere que usted corra asustado. Pero si usted se agarra de la presencia de Dios en la madrugada, usted será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego viene la garantía de intervención. Dios la ayudará al clarear la mañana. Fíjese que Dios tiene un tiempo perfecto. Él no llega tarde, Él llega justo al clarear. Es ese momento crítico donde la noche se rinde ante el día. Es el momento donde las sombras huyen. Dios ha programado su liberación para que coincida con el nacimiento del nuevo día. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué Dios espera hasta el clarear de la mañana? Porque la noche es el tiempo de la prueba, el tiempo donde se prueba la fe, donde se prueba la resistencia del soldado. Cuando usted se despierta a las 3:33, usted está en la recta final de la noche. Es el momento más oscuro, pero esa expresión, al clarear la mañana, también significa que Dios va a sacar a la luz las cosas tal como son. Durante la noche los problemas se ven más grandes, los miedos se ven como monstruos, las deudas se ven impagables, la oscuridad distorsiona la realidad. Pero cuando Dios ayuda al clarear la mañana, Él trae claridad, Él le da la perspectiva correcta. A esa hora de la oración Dios le va a mostrar que ese gigante que le daba miedo no es más que un enano derrotado. Le va a mostrar que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. La ayuda de Dios viene en forma de revelación y de paz. Usted termina su oración de madrugada y aunque afuera todavía esté oscuro, por dentro ya amaneció.